Hola, buenas tardes. Soy Jesús Enrique Villalobos Rodríguez. Soy alumno de UVM, Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Estoy estudiando un TCV en procesos de manufactura automotriz y el día de hoy, 21 de octubre del 2020, estoy realizando una investigación para mi clase de práctica de ensambles de pieza del profesor Oscar Bellman Zurita, y esta es cómo se fabrica un disco de freno para automóvil. Fue realizada por mí y por mis compañeros Enrique Ramírez Villanueva, Carlos Eduardo Rico Paclán, Luis Eduardo Ñáñez Ortiz y Gabriel Rocky Barrola. Vamos a comenzar con el tema. La materia prima. Estas son cubos compactados de aluminio de lo que sobra de la fabricación de latas de refresco. Ojo, no son las que se reciclan, porque ya es material contaminado, como el acero de carrocería sobrante para el auto. La materia prima es transportada hacia los hornos de fundición, junto con una cantidad de una serie de aditivos como grafito, ferrosilicio, ferrotitanio, en pequeñas cantidades y que no están en las materias primas, incorporándolo todo al horno de fundición. En fundir 20 toneladas de esta mezcla se tarda alrededor de 45 minutos, a una temperatura de 1500 grados. Al terminar, se retira con pinzas la escoria o material no deseado. Después, la siguiente operación va hacia las máquinas de moldeo. Esto comienza con el macho. Sirve para crear un fondo hueco para la ventilación del disco. Arena y aditivos forman el macho. Entra en una cámara donde se le inyecta gas para que endurezca la masa y forme el molde. Posteriormente, cuando sale el molde, se le da un recubrimiento refractario para la temperatura y se mete en un horno a unos 100 grados para eliminar la humedad de la arena y secar la pintura. Una vez realizado todo esto, la pieza pasa a la línea de moldeo. Pasamos al área de transportador de arena para el disco, la cual consta de arena negra que está formada por varias sustancias, como la bentonita, que ayuda a que los granos de arena se peguen entre sí y así poder moldear el molde y darle forma. La arena entra en una placa junto con el macho para dar forma al disco. Después de llevar todos estos procesos, la fundición, la creación del molde y del macho, se va a hacer un vaciado de hierro. En el molde hasta que quede lleno por el hierro fundido. Después va a llevar un proceso de endurecimiento, va a salir la pieza del disco en fundición y para que tenga las características necesarias va a llevar un mecanizado del disco para darle forma geométrica de acuerdo con las características del diseño, un barrenado de acuerdo con el diseño, inspección geométrica del disco de acuerdo con la frecuencia de inspección, un maquinado de acuerdo con revisión de balanceo del disco, solo si es necesario. Y esto continúa en operación de pintura para evitar la corrosión y oxidación. Solo se pinta la pista lateral exterior e interior del disco, dejando libre la pista del área donde van las pastillas. Ya que sabemos cómo se realiza el freno de disco, nos damos cuenta que este es el mejor sistema, ya que se ha impuesto sobre otros sistemas por ser más seguro y por tener una reacción más enérgica, o lo que es lo mismo, tiene mayor efectividad en menos tiempo, una cuestión clave en la seguridad. El sistema anterior a los frenos de disco era el de los frenos de tambor, mucho menos efectivo, y aún así se fabrican vehículos con ese tipo de freno. La gran diferencia entre los frenos de disco y los de tambor es que los elementos de fricción que produce el frenado en los de disco van montados al aire, y esto supone una refrigeración superior y más rápida. El principal argumento por el que los frenos de disco se han impuesto en el mercado de la automoción es la desaparición del efecto fading. Este efecto consiste básicamente en la pérdida de efectividad ante varios frenados muy seguidos en el tiempo. Esto provoca que el tambor no tenga tiempo de evacuar el calor absorbido de la transformación de energía. Un ejemplo claro de esto es cuando antiguamente los camiones se quedaban sin frenos bajando a los puertos de montaña a consecuencia de un uso continuo en poco tiempo del sistema de frenado. Los frenos se dividen en tipos de disco. Las partes de un freno. Este importante componente para la seguridad de un vehículo se compone de una pieza en forma de disco que se une a un buje de la rueda.
El freno de disco gira con la rueda y forma el componente móvil encargado de frenar. En este disco descrito va sobrepuesta una mordaza que está sujeta al puente y en su interior están los cilindros por los que se mueven los pistones. A través de dichos pistones se unen las pastillas que producen el frenado. Además, hay otros componentes como el líquido de frenos, el latiguillo de freno o el pergador. El líquido de frenos presiona y desplaza a los pistones hacia el interior presionando las pastillas contra el disco y frenando a consecuencia de fricción. El material de los discos de freno. El material de fabricación tiene origen en la fundición gris nodular de grafito laminar y es de este material porque garantiza una estabilidad de la prestación durante el periodo de vida de los discos. Además, el disco puede ser macizo o autoventilado, con orificios para producir ventilación. Ahora voy a describir sus partes. Ranura térmica. Regula la transferencia térmica al disco e influye en su protección. Segundo, la superficie de adaptación. Torneado con tolerancia del equipo original, OE, característica decisiva para el montaje preciso. En tercero tenemos el material de aleación de precisión. Superficie extremadamente homogénea gracias al procedimiento especial de aleación del material. Cuarto, superficie de fricción. Fabricada según tolerancia del equipo original, OE, rectificada en cruz, óptimo torneado fino. Como quinto tenemos el canal de enfriamiento. Disipación óptima de calor mediante almas, columnas o aletas. Como último tenemos la identificación indeleble. Fabricante, número de pieza, espesor mínimo, todo estampado. Son algunas de las características que tiene este. Tipos de discos de freno. Discos macizos. Destacan por tener una superficie en la que se produce la fricción lisa. La debilidad de este tipo es que son proclives a la acumulación de calor y las pastillas se pueden cristalizar antes que en otro tipo de frenos. Discos ventilados. Como su propio nombre indica, se autoventilan, con el funcionamiento gracias a que hay una separación en el interior del disco. El aire circula por dicho espacio y se evacúa el calor de forma más fácil y rápida. Son utilizados en vehículos de media potencia. Discos perforados. Suelen tener mayor superficie que los demás y tienen perforaciones con la intención de llevar el aire a las pastillas de freno. Suelen ser utilizados en vehículos bien con mucha actividad de frenado o bien de altas prestaciones. Discos estriados. Esta modalidad estaría dentro de los discos perforados puesto que la finalidad de las estrías del disco también es la refrigeración. Las estrías mueven el aire caliente y limpian el polvo de las pastillas con la corriente de aire generada. Este sistema de frenado es más efectivo pero tiene menor durabilidad. Discos cerámicos. Son también conocidos como carbocerámicos. Esta tipología son palabras mayores puesto que tienen su origen en el mundo de la aviación. Son conocidos por su uso en la Fórmula 1 o en coches de altísimas prestaciones como Ferrari o Porsche. El hecho de estar fabricados de carbono y cerámica le aportan mucha más resistencia a temperaturas altas. El peso de estos frenos es mínimo, tienen gran capacidad de frenado, son muy caros pero capaces de frenar en pocos metros en gran velocidad. Por último, les voy a describir el material de las pastillas de freno. Cada fabricante utiliza materiales diferentes. Además, hay en torno a 200 materiales diferentes con los que se pueden fabricar las pastillas, pero los principales son resinas fenólicas y caucho, 20%. En metal tenemos la lana de acero, virutas de cobre, virutas de zinc, virutas de latón, polvo de aluminio, etc. En un 10%. En fibras tenemos fibra de carbono, fibra orgánica, etc. en un 10%. Otros materiales como el óxido de aluminio y óxido de hierro en un 25%. Deslizantes como el grafito, sulfuro de cobre o sulfuro de antimonio en un 35%. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por vernos. Espero sea de ayuda.
y que hayan sacado algo bueno de este video. Muchas gracias.